Hoy estamos en nuestra clase número 28 y vamos a profundizar sobre la recolección de datos. La clase pasada estuvimos más centrados en las características de la encuesta, la clase pasada no, la anterior en la encuesta, y la clase pasada en cómo hacerlo con Google Forms, que eso es lo que tienen que presentar junto con los resultados, que va a ser como casi lo último que van a presentar de los proyectos individuales. Y hoy vamos a ver otros tipos de recolección de datos que son la observación participante, vamos a ver esto de qué es la observación participante, las entrevistas y las historias de vida. Las historias de vida recolectadas a través de la historia oral, ¿sí? No las historias de vida escritas minuciosamente por año, fecha, no es algo biográfico, sino lo que se transmite oralmente, y vamos a ver los aportes de una autora específico, ¿sí? Todas estas formas de recolección de datos forman parte del método etnográfico que vimos en las primeras clases, esto de poder recolectar información y comprender y entender el mundo y cómo ve el mundo, la cosmovisión de ese pueblo, de esa población que estoy investigando. En el caso de la observación participante, implica, como bien dice el concepto, el observador, el investigador, sea partícipe de eso que está observando, ¿sí? ¿Qué es observar? Esto desde los aportes de Rosana Guber. Rosana Guber es antropóloga, está viva, porque estamos acostumbrados a estudiar gente que está muerta, y hombres, generalmente. Bueno, Rosana Guber, además de representar al campo científico femenino, hace trabajos actualmente, tiene unos trabajos muy interesantes sobre pobreza, sobre cultura villera, tiene varias líneas de investigación muy interesantes. ¿Qué es observar? Mirar algo o a alguien con mucha atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus características. Nosotros usamos el adjetivo es muy observador para calificar a alguien que está prestando atención a ciertos detalles que ocurren a su alrededor. Bueno, la observación tiene que ser una característica que incorpore el investigador, porque si no, es muy difícil recabar información. Siempre cuando estamos en clases presenciales, doy el ejemplo de la mosca en la pared. Es decir, nosotros tenemos que estar en, a veces la observación en realidad, no participante, la observación sola implica poder estar en un ambiente, por ejemplo, en un salón de clases, y ver todo lo que sucede entre los alumnos y los alumnos con los adultos, sin que ellos sientan que nosotros estamos presentes, para no interferir en esos procesos y que todo sea espontáneo. Esa es la observación sola. Pero la observación participante implica poder actuar junto con esas personas en cualquier actividad y que estén implicados en eso, ¿sí? Por ejemplo, algo que está en los medios de comunicación muy fuerte en estos últimos días es el tema de la toma de tierras. ¿Escucharon algo sobre eso? Sí, el 19 era el desalojo, creo. Ajá. Yo Eh, había eso, justo agarré lo último. sí, igual todavía creo que no se desalojó, ¿verdad? No, el 19 creo que No, era. van pasando Yo las estoy fechas para postergarlo. como que dan ultimátums, ¿no? Sí, Claro, sí, creo que sí, yo entendía así, como que si no se van el 19 lo desalojan o algo así. sí, pero ahora Bien. dieron más tiempo, depende también, sí, de todo. Claro, Es van, difícil. son como advertencias para... Sí, esto es un debate y todo un tema, ¿no? Hay como muchas aristas en esa cuestión. ¿Pero por qué traigo ese tema? Porque, por ejemplo, tranquilamente puede ser que haya un grupo de investigación ahí que observe la situación desde afuera, o que sea partícipe del reclamo que hace esa población y participe de todo, porque, a ver, es una población
que no improvisa, que se está organizando, por ejemplo, para reclamar, ¿sí? Hubo algunas familias que aceptaron los tratos y se fueron, pero hay otras que quedaron, entonces esas que quedan se organizan de alguna forma. Bueno, se puede investigar desde adentro también. O por ejemplo, se me ocurre el caso de Sirvent, cuando leímos en los primeros textos, cuando ella hablaba de la dictadura militar, ella hizo una investigación participante porque se metió en el barrio a observar y participar de todos los procesos, hasta fue detenida por eso. ¿Se acuerdan que relataba eso? Que ella quería saber qué consumos culturales tenía ese barrio para poder tener una biblioteca popular. Bueno, la observación participante es algo válido en los proyectos de investigación en ciencias sociales. No tiene mucha diferencia con lo que se ha llamado la entrevista etnográfica, porque es en profundidad y porque yo observo, y si participo de esos procesos, inevitablemente voy a hablar con la gente y voy a interactuar, entonces a partir de ahí puede salir espontáneamente una entrevista, ¿sí? Una entrevista que, a ver, uno no va y le dice, te voy a hacer una entrevista tipo periodista y saco ya el grabador, no, sino que el investigador siempre está preparado con algo para anotar, lo que sea, y cuando recaba información importante, enseguida va y la anota. ¿Vamos hasta acá? Sí. Sí, Sí. profe. Es una técnica de recolección de información, es una de las tantas, y consiste en observar a la vez que participamos en las actividades del grupo o contexto que se está investigando. La entrevista, otra forma de recolección de datos. Desde los aportes de Laura Benadiva. Laura Benadiva es investigadora como Rosana Guber, pero también se especializa o es muy conocida por los aportes que hace a la historia oral. ¿Y vieron algo de historia oral en historia ustedes? Sí. Sí. Sí, hemos visto. Ok. Sí. La importancia de la transmisión oral y que eso sea considerado historia, ¿no? A partir de lo que viven las personas y de cómo vivenciaron procesos recientes anteriores, ¿no? Porque si no, nos quedamos con la idea de que la historia solo es lo que escriben algunos y que tiene que ser muy lejano en el tiempo y mirado en perspectiva. Y en realidad las fuentes orales son muy importantes sobre lo que... son muy importantes para comprender la historia reciente, ¿sí? Sí. Para que una entrevista sea posible, deben desarrollarse imprescindiblemente ciertas normas o pautas implícitas, que en este caso son 4, que van a tener en cuenta porque alguna entrevista van a hacer para este trabajo grupal que les voy a proponer al final de la clase. En primer lugar, que el entrevistado esté dispuesto a responder. Yo no puedo obligar a nadie a que me haga una entrevista si no me quiere responder. Eso es básico, ¿sí? El segundo punto, que comprenda lo que le solicito. Es decir, yo le tengo que explicar, no es que te voy a hacer una entrevista y no te voy a decir muy bien de qué y después te vas a enterar. No, eso lo descartamos totalmente. La persona tiene que saber sobre qué es y comprender para qué sirve. ¿Por qué y para qué? ¿Y sobre qué? Es decir, yo no te voy a hacer, porque por ahí la persona está muy dispuesta a hablar, pero cuando se entera que es para la escuela o que vas a compartirlo con otro, se echa para atrás. Y condiciona sus respuestas al momento de la entrevista y no nos sirve. Entonces tenemos que tomarnos el tiempo de explicarle sobre qué es y para qué. Punto 3, que su respuesta intente dirigirse hacia el objetivo solicitado, es decir, tengo que poder guiar sus respuestas a que responda lo que le pregunto y que no se me vaya por las ramas, porque esos son minutos de desgrabación que implican mucho esfuerzo y que no coincide con lo que yo quiero buscar en el trabajo, ¿sí? 4, que la información que brinde sea comprensible. Comprensible para mí, o para ustedes que van a entrevistar. Que no me empiece a hablar
en terminología extraña. Y si me empieza a hablar así, yo poder repreguntarle y que la persona pueda explayarse, es decir, que pueda explicar lo que está queriendo decir. Que logremos que una entrevista llegue a los objetivos que habíamos pautado depende de ciertos factores. Y acá tenemos, si no me equivoco, sí, 4 factores. La 1, la voluntad de cooperación. Por ejemplo, yo perdí la cuenta, chicos, algún día tendría que sentarme a ver, pero creo que sería imposible. Perdí la cuenta de la cantidad de entrevistas y trabajos de campo que hice en la universidad. Pero nunca me voy a olvidar que haciendo trabajos de campo en la escuela donde trabajaba mi mamá, no era maestra y preceptora de secundaria en escuela pública, iba y cuando teníamos que hacer entrevistas, no teníamos que hacer una entrevista, teníamos que hacer entrevistas, no sé, a la mayor cantidad de personas, estudiantes, auxiliares, directivos, porteros, todo. Y cuando yo me sentaba con ella, que uno piensa, es más fácil hacerle una entrevista a alguno que a una persona que conoces que a otra que no. La primera vez que hice trabajos ahí, en esa escuela, intenté hacerle a mi mamá y fue imposible. Porque ella no se lo podía tomar en serio, porque era yo, alguien que veía en casa todos los días lo que le estaba haciendo en la entrevista. Y se empezaba a reír, me hacía chistes, todo con buena intención, pero yo estaba en época universitaria, con trabajos hasta acá, con la presión de trabajos en grupo por ahí, y me acuerdo que tuvimos que cortar, y me tuve que ir, y vino una compañera a hacerle a ella, porque para ella era todo chiste, y no es con mala intención, pero tiene que haber una voluntad de cooperación. Por ejemplo, en otra oportunidad, tuvimos que hacer un trabajo de campo en una escuela especial de gestión pública. Las escuelas especiales no son todas iguales. Cada escuela especial tiene su particularidad. Para algunos son para personas con discapacidad motriz, otras con discapacidad mental, otras con, no sé, escuela para personas con ceguera. Bueno, y a nosotros nos tocó con discapacidad mental. Y me acuerdo que no había mucha cooperación en el sentido de poder que nos den información, era como que teníamos que sacar todo con pinzas. Entonces, está bueno que cuando elijan el entrevistado se aseguren de que haya cooperación del otro lado. Segundo punto, la preparación de la entrevista por parte del entrevistador. Es importante hacer un guión, le decimos, una lista de los temas o preguntas que quiero hacer. Pero a partir de esas respuestas, siempre en una entrevista, como no es una encuesta que yo mando, me contestan y viene, una entrevista se extiende en el tiempo y es profunda, debo repreguntar a partir de lo que no queda claro o a partir de lo que queda como escueto, ¿sí? Cuando el entrevistado me dice algo interesante que siento que me puede servir, bueno, poder repreguntar sobre eso. Punto 3. La atención que se brinden mutuamente. Es importante que acá hay un gasto de energía intenso, ¿sí? Es importante que ustedes estén 100% prestando atención a lo que dice el entrevistado y el entrevistado, a su vez, conectados con ustedes, con lo que le están diciendo y no volando por ahí o con el celular. ¿Sí? Punto 4. Los factores personales y el contexto que se relacionan con la exactitud de la información, relacionado a su memoria y a la forma de comunicarlo. Como estamos hablando de entrevistas relacionadas a la historia reciente, es importante que uno de los factores que va a determinar que la entrevista sea una buena entrevista es que el entrevistado me hable realmente de lo que recuerda y que sea con exactitud y que además lo pueda transmitir.
¿sí? Porque, por ejemplo, no sé, si estoy entrevistando a un excombatiente de Malvinas, él puede recordar en su memoria con exactitud un montón de vivencias, pero por la angustia o por lo que significa lo que vivió, por ahí comunicar a un otro. Entonces, esos dos factores son muy importantes para la obtención de una buena entrevista. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, profe. El agua lejos. Bueno, seguimos entonces. Este tema me encanta verlo presencial porque siempre hacemos como simulacros de entrevista y practicamos entre nosotros un poquito. Y bueno, Laura Benadiga nos propone estas reglas del entrevistador que me parecen geniales. No sé, algún día las haré en un cuadrito. Son varias, así que presten atención. Y algunas ya las fuimos nombrando, otras no. Conocer y tener siempre presentes los objetivos de la entrevista. Dejar que la memoria del entrevistado fluya con libertad, ayudando y orientando sus recuerdos, es decir, con amabilidad, poder decirle, ¿me podrías hablar más de esto que me nombraste? ¿Y qué más sucedió? ¿Sí? Mostrarse relajado, ustedes relajados, para ayudar a crear un clima de confianza mutua. Si yo estoy como entrevistado, nervioso, mirando la hora, mirando el celular, lo que sea, transmito una idea falsa al entrevistado y no va a haber un clima de confianza, ¿sí? Ser discreto, centrado en la conversación y en los temas esenciales. No empiezo, uy, pero qué mal lo que te pasó, o ay, qué bajón, no. Uno se tiene que tratar de mantener y estar tranquilo, ¿sí? Sin tanta onomatopeya en el medio. Intentar multiplicar los puntos de vista, insistiendo sobre los temas relatados, los ejemplos, etc. ¿Sí? Si hay algo que me interesa, vuelvo a repetir, vuelvo a repreguntar, le pido que se pueda explayar un poco. ¿Y me podrías contar un poquito más de esa situación? ¿O me podrías contar de cómo estaba tu familia en ese momento? ¿Sí? Estar interesado y atento durante toda la entrevista y demostrárselo al entrevistado. Evitar preguntas que incluyan una respuesta. ¿Te sentiste bien en ese momento? La posibilidad de esa pregunta es sí o no, es cerrada. Puedo preguntar lo mismo de otra forma. ¿Cómo te sentiste? Y ahí implica en el entrevistado que haya un desarrollo de la respuesta. ¿Sí? Demostrarle al entrevistado que no se espera de él determinada información, sino la que conozca y esté dispuesto a dar. Por ejemplo, esto me ha pasado, perdón, se ve que alguien llega a casa y mis perras se ponen como locas. Es importante que, por ejemplo, me ha pasado en otros proyectos de investigación relacionados al aborto, que tienen una posición clara, el investigador, y que el entrevistado ya sabe que tiene esa posición. Entonces, la idea es que el entrevistador, por ejemplo, o entrevistadora que está a favor de la legalización del aborto, pueda generar un clima de confianza para que la otra persona diga todo lo que tenga que decir, por más que esté en contra de su posición. ¿Se entiende? Claro, sí, no tenés que tener una posición. Sí. Porque a mí no me... A ver, como investigador, pónganle que el fin último, el objetivo externo, es concientizar a la sociedad de tal o cual cosa o de tal derecho, pero la herramienta de la entrevista, la información que obtenga, es fundamental. Y no me importa, bueno, en estos temas tan controversiales, lo genial de estas entrevistas es que el entrevistado se puede contradecir, y se contradice en su mismo discurso, y está bueno que suceda porque esto es información valiosa para analizar después. Entonces,
no transmitirle, por más que ahí en la escuela, por ejemplo, se conocen todos, no transmitirle que mi posición va a hacer que la entrevista sea un momento incómodo, sino que todo lo contrario, mostrar una posición de que quiero escucharte, quiero entender cómo pensás, más allá que después, no sé, haga un recontrarreanálisis de lo que hayas dicho en el trabajo, no importa, en el momento realmente quiero escuchar y entender tu posición. Así que bueno, eso es importante poder transmitirlo, chicos. No sé qué apreté acá. Vamos a este. Otra regla del buen entrevistador, intentar multiplicar los puntos de vista, insistiendo sobre los temas relatados, los ejemplos, etc. Bueno, esto también puede haber una repregunta, por más que la posición del otro no sea compartida por mí, puedo tratar de, ¿y qué opinas sobre esto? Si se puede insistir, pero siempre en un marco de respeto y de confianza. Estar interesado y atento durante toda la entrevista y demostrárselo al entrevistado, ¿sí? Bueno, eso ya lo hablamos antes. Evitar las preguntas que incluso... Ah, no, esto ya lo leímos. No juzgarlo ni criticarlo nunca. No, pero eso quiere decir que sos un mata bebés. No, no le puedo decir eso en entrevistado. O tu posición es conservadora de gorilas, no sé, genocida. No puedo empezar a adjetivar, por más terrible que sea lo que me esté diciendo el entrevistado. Es una entrevista con clima de confianza y a mí me interesa lo que dice el otro. Entonces no puedo empezar en el medio de la entrevista a juzgarlo y criticarlo, ¿sí? En todo caso, hacer preguntas que hagan que se explaye más, ¿sí? Para entender su posición. Que entender su posición implica que yo la tenga que compartir o que me tenga que convencer, ¿sí? Esas son dos cosas diferentes. Evitar las preguntas inquisitorias de tipo policial. A ver, no son detectives, o no somos detectives. No es nuestro objetivo descubrir crímenes. Estamos buscando información. Es otra cosa. Hacer lo posible para que el entrevistado aclare las expresiones ambiguas, repreguntando pero sin presionarlo. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste que no sé, los desaparecidos algo habrán hecho? ¿Qué quisiste decir con eso? ¿O dónde lo escuchaste? ¿O cuándo fue que empezaste a escuchar eso? Bueno, tratar de ver la forma de repreguntar para ayudar a la reflexión. Tratar de evitar las respuestas muy generales pidiendo detalles. No, porque en esa época era todo lindo, había seguridad. Bueno, ¿qué quieres decir que había seguridad? ¿A qué te referís con que todo era seguro? Bueno, ahí pedimos detalles, ¿sí? Qué Estar atento clásica que es esa respuesta. bueno, Ideal. justamente justo uno de los trabajos va a estar relacionado a estos discursos relacionados a la última dictadura militar, ¿no? Que son muy comunes, como Sí. dice Lauriana, es verdad. No sé qué otro, ¿se les ocurre alguna otra respuesta así muy general? Yo también estoy pensando, ¿eh? Bueno, Con la respecto a típica... ese tema, Sí, no, yo iba a decir otro, sí, no, pero sí, o sí, por tenés ejemplo en mi tema, que es acoso callejero, la típica respuesta de mirá cómo estaba vestida. tal cual. A las chicas que le pasan eso son porque seguramente lo provocaron, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos que pedir detalles. Cuando pedimos detalles estamos haciendo una repregunta. Bueno, ¿de qué forma considerás que están vestidas las chicas que sufren este tipo de violencia? ¿No? Para pedir, a ver, ¿a qué se está refiriendo? Pues ya sabemos un poco, pero nosotros ya sabemos, pero el tema es que volvemos a las primeras clases. No tenemos que dar por supuesto ciertas respuestas o ciertos conocimientos de la realidad. Tenemos que repreguntar y desnaturalizar. Porque por ahí la persona se está refiriendo a otra cosa que no es lo que yo estoy pensando.
Aunque por ahí después lo confirmemos que sí, pero darle el margen de la duda, ¿sí? Estar atento no solo al contenido, ahí me confundí, repetí palabra, al contenido de lo que dice en la entrevista, sino también a cómo lo responde. Y esto quiere decir, en la entrevista detallado, siempre entre paréntesis yo pongo lo que me respondió textual, pero entre paréntesis pongo, no sé, y se rascó la nariz. Bueno, no sé, no es muy, el cerrar con la nariz no es tan importante, pero no sé, se cruzó de brazos, ¿no? El cruzarse de brazos implica también tener una posición muy cerrada, o se cruzó de piernas y, no sé, o se rascó la cabeza, o mostró una expresión de sorpresa, de alegría, se entristeció cuando le pregunté, le salió unas lágrimas, no sé. Yo tengo una entrevista de ejemplo a una adolescente que hice para un trabajo de psicología en la universidad, y nada, el adolescente que le entrevisté pasó por todos los estados habidos y por haber, y su cuerpo hablaba de una forma, no sé, cuando tuvimos que hablar de sexualidad, bajó la voz, bajó la mirada, me contestaba en forma entrecortada, cuando antes era ello, el piola, no sé qué, después cuando le tuve que preguntar sobre sexualidad, bajó 1000 campos. O cuando tuve que hablar sobre su familia, ¿no? Él estaba criado por su abuela y sus padres, bueno, también cambia el tono de voz, cambia la posición corporal, todas esas cosas en estos tiempos de virtualidad, si lo hacemos a la distancia, un poco se pierden, un poco, ¿sí? Porque por más que podemos vernos, hay cosas que las podemos ver en la pantalla, pero que en la presencialidad tenemos más detalle. Darle al entrevistado el tiempo suficiente para que piense sus respuestas. Y esto es no tenerle miedo al silencio. El silencio es incómodo, pero nos tenemos que acostumbrar. El silencio dice muchas cosas, ¿sí? Nos puede decir que no tiene una respuesta espontánea para eso, o que los estamos remontando a un recuerdo doloroso, o no sé, puede decir tantas cosas el silencio, pero es importante dar el margen del silencio, ¿sí? Darle el lugar. No contradecirlo ni decirle que algo que nos ha contado no es verdad. Y esto, por ejemplo, en temas relacionados a la dictadura militar, hay gente que nos va a decir, no, pero esto es así, sí, y nosotros sabemos que no es así. Pero no podemos empezar a discutir en una entrevista que nos va a ayudar para un trabajo, ¿sí? En caso de observarse alguna incongruencia, es decir, algo que no está bien en esas respuestas, hacerlo notar delicadamente y tratar, sin presionarlo, de que reflexione, ¿sí?, sobre eso. Pero tampoco perder muchas energías. Si vemos que la posición del entrevistado es muy fuerte y no tiene intenciones de cambiar, bueno, quedarnos con esa respuesta, que sea lo más clara posible de su posición, y listo, ¿sí? Expresar las preguntas que suponen más delicadas cuando ya se ha creado un clima de confianza entre ambos. Yo no le voy a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? ¿Alguna vez sufriste un aborto? No, no puedo empezar así una entrevista. Tengo que dejar las preguntas que son más difíciles para mí, entrevistador, hacerlas, y para el otro responderlas para cuando ya hay un clima de confianza, ¿sí? Por ejemplo, esto del adolescente que yo les contaba. Lo ponía, estas preguntas relacionadas a la sexualidad, al consumo de drogas y todo eso que le tenía que preguntar para este trabajo de investigación, todas esas iban más para el final, ¿sí? Pero no para el final, sino para un final y después un cierre más ameno. Tampoco lo voy a dejar, por ahí le hago una pregunta re angustiosa y bueno, listo, hasta acá ya está, listo, me dijo lo grave y me voy. No, me acuerdo que después le pregunté sobre política y cosas así como para descomprimir, pero tengo que buscar el momento en donde haya más confianza, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Bueno, Sí. cortamos y volvemos a entrar, ¿sí? Bueno. Porque se nos va a cortar.